días, pues vamos a seguir con la interacción de... Buenos días, pues, ¿está bien si dejo abierta la puerta para ventilación? Ok, pues buenos días otra vez, mucho gusto estar aquí con ustedes y espero que el día de ayer les haya dejado algunas inquietudes de por qué es tan importante y maravilloso estudiar las interacciones bióticas, bueno, porque a mí me parece muy importante e interesante, ¿no? Y bueno, hay muchísimo campo para que ustedes puedan participar. Yo creo que hay muchísimas preguntas abiertas, entonces que podemos colaborar. Hoy les voy a platicar un poco en las metodologías estas de redes en las que estamos incursionando nosotros para entender estos patrones de diversidad en relación a las interacciones de herbívoros y plantas, pero sí quiero hacerles la aclaración que yo soy usuaria, entonces yo utilizo los paquetes y a lo mejor algunos los utilizamos mal, no se vayan a enojar conmigo si estoy usando algo que no debo, ¿no? Digo, obviamente tratamos de hacerlo lo más correctamente posible, pero digamos, yo no desarrollo ninguna de las técnicas ni a veces no entiendo muy bien las fórmulas que están detrás de lo que estamos haciendo. Por eso lo necesitamos a ustedes, porque ustedes sí. Entonces hoy les voy a hablar del trabajo que estamos haciendo en Chamela, ¿no? En Chamela estamos trabajando con los herbívoros, principalmente las orugas, ¿no? Estas orugas que les he estado platicando, que son la fase larvaria de las mariposas y de las polillas. Entonces, ¿por qué es importante estudiar a los herbívoros, en particular en este tipo de vegetación? Bosque tropical caducifolio, son estas selvas secas que les contaba ayer que durante la época de lluvias son muy frondosas, tienen un montón de follaje y en la época seca son unos planos ahí espantosos. Uno dice, bueno, ¿quién quiere vivir aquí? Entonces, en estos sitios se ha evaluado la herbivoría ya por varios años y sabemos que en promedio a las plantas les quitan el 9% de toda su producción primaria neta, pero hay una varianza grande. Hay unas plantas que llegan a tener hasta 50% de foliación y otras menos, ¿no? En el caso de este tipo de vegetación, los principales herbívoros son ellas, las orugas, larvas de lepidópteros, y su actividad se concentra durante la época lluviosa, ¿no? Que va desde julio hasta finales de noviembre y después los árboles pierden las hojas, entonces ya no ocurre esta interacción. Y también me interesa estudiarlas, como les decía ayer, porque estos herbívoros, cuando se vuelven adultos, pues son los polinizadores, ¿no? Entonces, si bien la herbivoría es una interacción que mucha gente no le gusta, porque están quitando el tejido de las plantas y entonces pues, las plantas están llenas de hoyos, y si no tenemos esa interacción de herbivoría, después no tenemos a los adultos, que son los polinizadores. Entonces es muy importante ver esta doble función que tienen las mariposas, ¿no? Entonces, así se ven en los bosques tropicales caducifolios, cuando es la época de lluvias. Fíjense cómo aquí hay vacas. Esa foto la puse a propósito ahí porque pues la mayoría de los bosques tropicales caducifolios hoy están manejados en algún sentido, ¿no? O sea que hay vacas o hay algún tipo de plantación o agricultura. Entonces, estos bosques originalmente cubrían un porcentaje importante de la República Mexicana. Este tipo de vegetación corresponde al verde oscuro, que está bien aquí, toda la costa del Pacífico, hasta Chiapas, y aquí en la península de Yucatán. Este sería como la cobertura original, la que se supone era la cobertura original de este tipo de vegetación. Era el 30% del país, ¿no? Entonces es un tipo de vegetación que es muy importante para México. Sin embargo, pues por todas las transformaciones antropogénicas, hoy se ve así. O sea, esto es lo que realmente queda, ¿no? Del remanente de este tipo de vegetación. Fíjate, toda esta parte blanca pues ya se perdió, el bosque tropical caducifolio. Y pues muchas se ven como islitas y está bastante fragmentado, ¿no? Entonces, pues por un lado es importante estudiar este tipo de vegetación porque es muy representativo de México, pero por otro lado también tenemos que tener en cuenta que no es un bosque pristino, es un bosque que está manejado. Entonces, si queremos entender la dinámica que hoy en día en estos bosques, tenemos que entender no solamente la dinámica natural, sin la acción del ser humano, sino con la acción del ser humano, porque realmente estos sitios intocados pues, no existen, son escasos, ¿no? Como les decía, entonces son bosques que tienen una estacionalidad muy marcada, la temperatura media anual es altita, 24 grados, eso quiere decir que hay muchos días de 40 grados.
Lo bueno de trabajar en estos lugares es que están junto a la playa, entonces puedes terminar de trabajar en la selva y te vas a echar un clavado al Pacífico mexicano y la verdad no cae nada mal, ¿no? En estos sitios, como ya les había dicho, hay mucha diversidad, no solamente de insectos, sino también de mamíferos y de plantas. Y esta alta diversidad, en particular en este tipo de vegetación, está dada por la heterogeneidad ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucho relieve, entonces dentro del mismo tipo de vegetación hay zonas que están a una diferencia como de 400 metros, y esto es suficiente para que haya habido especiación. Entonces, si tú muestreas dos parcelas juntas, enseguidas, vas a ver que la diferencia de vegetación es muy grande entre una y otra, ¿no? Entonces, esto hace que haya también pues, mucha diversidad, ¿no? Y lo que se refleja en las plantas también se refleja en los animales. Como les decía, pues hoy en día la mayor parte del territorio está bastante transformado, tiene algún tipo de perturbación. Entonces, si queremos entender los procesos que están ocurriendo en estos ecosistemas, en el caso particular lo que a mí me interesa las interacciones bióticas, pues hay que estudiar estos sitios perturbados, ¿no? Entonces, una aproximación para estudiar la perturbación ha sido estudiar la asociación secundaria. ¿Qué es esto? Pues son los sitios que han sufrido algún tipo de perturbación, como agricultura o como ganadería, que después son abandonados y se recolonizan por la vegetación que existía originalmente, ¿no? Entonces, digamos, en esta región es muy común que la gente desmonte para sembrar, pero como los suelos son muy malos, después de algunos años, pues tienen que abandonar, ¿no? Y en este abandono se vuelve a colonizar, ¿no? Entonces, este es un esquema de un bosque templado, perdón que no es una selva, pero en donde yo trabajo no hay pinos, pero aquí hay pinos. Entonces, digamos que este sería el estadio cuando se abandona un pastizal. A los pocos años, digamos, entre 3 y 5 años se empieza a colonizar por arbustos, luego llegan otros árboles, ¿no? Para después, en el caso de las selvas, de 20 o 30 años ya vuelves a tener árboles grandes, ¿no? Entonces, esto se ha estudiado en la vegetación por mucho tiempo. Hay toda una bola de teoría desarrollada en relación a la sucesión vegetal. Sin embargo, si nos ponemos a ver qué sabemos de la sucesión en las comunidades animales, no está muy estudiado. O sea, no sabemos quiénes son los primeros bichos que llegan y estos bichos que están llegando, qué es lo que están haciendo, ¿no? Entonces, a mí me interesa esa parte de ver cuáles son los primeros especies que están llegando y cómo se va aumentando la diversidad y si esta diversidad puede llegar a ser tan grande como era en el bosque original, en el bosque nativo, ¿no? Y además, si estos bichos están haciendo lo mismo que hacían en el bosque natural, o sea, natural entre comillas, pero digamos en el bosque sin perturbación, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos venido trabajando durante los últimos 10 años. Pues ver cómo pasa la sucesión en las comunidades de animales. Bueno, a veces en Chamela, una poquita parte del tiempo es así verde, la mayor parte del tiempo están muy cálidos. La diversidad en Chamela, bueno, ahí se me olvidó decir por qué estamos trabajando en Chamela. Es una reserva de la biosfera, que se decretó ya hace más de 50 años, en donde la UNAM tiene una estación de biología. Entonces esto ayuda mucho a poder realizar investigación. Tiene dormitorios, tiene comedor, tiene laboratorio, entonces pues puedes trabajar muy felizmente ahí. Entonces en esa reserva de la biosfera casi toda es bosque conservado, pero en los alrededores pues hay muchos bosques perturbados, entonces son en las parcelas en donde nosotros estamos trabajando. Lo que se ha descrito para Chamela es que hay más o menos 1.150 especies de plantas, 1.800 especies de invertebrados, de las cuales 600 son lepidópteros, o sea, mariposas, 270 especies de aves, 70 especies de mamíferos y bastantes anfibios y reptiles, 87, ¿no? Pero fíjense esta cuestión que también es importante, es el endemismo, o sea, especies que solamente ocurren en esa región. Entonces, en el caso de los mamíferos, 27% de las especies solo ocurren ahí y en ningún otro lado del mundo. Y de los anfibios y reptiles, casi el 40%, ¿no? Entonces también pues, es una región prioritaria para la conservación. En el caso de los invertebrados, le pongo NI porque no hay información. O sea, no sabemos cuáles de los invertebrados que están ahí presentes son endémicos, porque no tenemos estudios poblacionales, porque no hay inventarios más generalizados de este tipo de
de diversidad. Este es ¿Las una... plantas? ¿Vale? De las plantas, el endemismo también es alto, debe ser alrededor del 30%. Entonces, esta es una foto de satélite. La de reserva de la biosfera, digamos que es cuchoriza que va así. Estas son las parcelas en donde estamos trabajando. La estación de tecnología, este es el punto verde. Entonces tenemos los bosques maduros están dentro de la reserva, tenemos un bosque maduro que está fuera de la reserva y todas las demás son parcelas con diferentes estadios sucesionales, es decir, que fueron abandonadas hace diferente tiempo, ¿no? Lo interesante yo me integré a trabajar a un grupo que se llama Otro, que es el manejo de bosques tropicales, en donde se establecieron estas parcelas permanentes, lo cual ha sido muy importante para poder pues, tener una foto que no sea solo instantánea, sino que sea dinámica, que podamos ver cómo hay fluctuaciones anuales y ver qué es realmente lo que está pasando con la diversidad de este lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo es el diseño experimental de este proyecto? Son 12 parcelas que tienen 4 estadios sucesionales, parcelas que fueron recién abandonadas, parcelas que tienen de 3 a 5 años de abandono, parcelas que tienen de 12 a 15 años de abandono y el bosque maduro, ¿no? Entonces tenemos como pues, todo un espectro en el cual suponemos que se va complejizando, bueno, no suponemos, se va complejizando la vegetación y suponemos que también las comunidades animales. Para hacer en particular el muestreo de los lepidópteros, en cada una de estas parcelas se trazaron 4 transectos permanentes, entonces con una línea de 20 metros y marcamos todas las plantas que caen en este transecto, las identificamos y una vez al mes, durante la época de lluvias, vamos y muestreamos qué hay en esos individuos, ¿no? O sea, cuáles son las orugas que están presentes aquí. Aquí dice el 2013, pero seguimos diciendo de updatear 2016. Obviamente con el paso del tiempo, pues algunos árboles se caen, otros árboles llegan, entonces también es un proceso dinámico y hay que volver a marcar las plantas e identificarlas. Durante los primeros 5 años de trabajo, les voy a dar ahorita los resultados para la vegetación. Entonces, en esas parcelas tenemos 1.200 individuos, 200 árboles, de los cuales al 4º año ya quedaron nada más opciones cuarta y la que sí hay mortalidad, ¿no? Que pertenecen a 140 especies de plantas de 36 familias. La mayor diversidad está dada por el mayor número de especies pertenece a la familia leguminosa, son las que tienen vainas, ¿no? Así como los frijoles pero en agua, y los colorines, etcétera, las estampiñas, las acáceas, ¿no? Que son 44 especies con 577 individuos. Luego hay otra familia que también es bastante abundante que se llama Euphorbiaceae, que son estas que tienen látex. Luego otra más rara que se llama Placurtiaceae, Voraginaceae y Rubiaceae, ¿no? Pero entre estas 5 familias pues tienen la mayoría de las especies. Las especies dominantes se llama Populancia paniculata, Cesalpinia, Justicia y Pusetia, ¿no? A los que les interesa un poco más la botánica. Ahora, en términos de la densidad por estadio sucesional, ¿no? La densidad de árboles, pues tenemos obviamente que en los estadios iniciales la densidad de árboles es mucho menor, ¿no? Entonces el número de árboles por parcela pues llega a menos de 50 plantas por parcela, mientras que en el bosque maduro llega a casi 200, ¿no? En cuanto a la riqueza de especies, o sea, el número de especies presentes, ¿qué decir? Sí, en la diapositiva anterior, ¿qué son los números entre paréntesis? Este es el número de especies y este es el número de individuos. Ah, ya. Okay. Entonces, en términos de riqueza, pues tiene un patrón similar a la densidad. En los estadios iniciales hay muy poquitas especies de plantas, mientras que cuando ya tienes un estadio de 3 a 5 años, aumenta el doble, ¿no? Entonces, pareciera que la diferencia está entre el estadio de recién abandono y entre los 5 años. O sea, entre estos estadios ya no hay tanta diferencia, ¿no? Entonces, este es como el primer patrón que nos llamó la atención. Y digo, esta es una parte como de ecología más básica, ahorita vamos a ir con las redes, no se desesperen, pero pues, hemos hecho todo esto también, queríamos saber. En cuanto a las orugas, pues hemos muestreado un total de 5.041 orugas, de un total de 535 morfoespecies.
¿Por qué digo morfoespecies y no especies? Un poco por lo que les comentaba ayer, ¿no? De que hay muchas especies que no tenemos su nombre y que nadie las ha descrito. Entonces, sabemos que son diferentes porque tenemos el código de barras que nos dice que no son la misma especie, pero todavía no se pueden asignar al nombre. Esperamos que algún día alguien de ustedes se quiera convertir en taxónomo y lo describa. Yo no lo puedo hacer, no es cierto, pero bueno, ya están en proceso de ser descritas algunas, otras a lo mejor nunca se van a describir. Y dentro de estas 535 morfoespecies están representadas en 20 familias. Esto quiere decir que también pues, tenemos una diversidad filogenética grande, no todas pertenecen a un solo grupo. La familia más importante son los geométridos, que son los gusanitos medidores. Son los que más abundan. Y es impresionante, estos bichos están muy sincronizados con la lluvia. Entonces sabemos que 3 semanas después de que empieza a llover, de que llueve 5 milímetros, la abundancia es así gigante. Entonces, si nos perdemos ese pico, ya sabemos que dimos la pata y que nuestra diversidad de buceo va a estar mal, porque de veras está muy sincronizado con la cantidad de lluvia. ¿Cuánto pasa escalario en estas reservas? En esa reserva, pues mira, vamos, el muestreo es como de 10 días. Somos un equipo de 5 personas, estamos muestreando, pero hay una persona que se tiene que quedar ahí, en Chamela, para cultivar las orugas, eso no les dije, pero sobre todo los primeros años, pues no sabíamos quién es la identidad de las orugas, ¿no? Entonces teníamos que llevarlas al laboratorio, cultivarlas hasta que se hicieran mariposa, porque en forma de adulto ya es más fácil identificarlas. Entonces tuvimos que hacer todo ese proceso. Entonces tiene que haber una persona en el laboratorio cultivándolas, pasándoles el camino. Y como son muy especialistas, es muy importante que sepas qué planta estaban comiendo. Si les das otra cosa, te lo he dicho, ¿no? Entonces sí, es una temporada de campo larga, pero principalmente para una persona. Los otros tienen 4 salidas, dependiendo cuánto dure la temporada de lluvias, porque también es bastante variable. Les mencioné que más o menos en promedio llueve 700 milímetros de lluvia, pero hay años que llueve 300 y hay años que llueve 1000. Entonces la variación, la fluctuación climática es muy grande en esta región. Y es increíble que estos bichos pues, están adaptados a esas condiciones adversas. Bueno, estos son datos de una tesis de maestría de Antonio López Carretero que les quiero mostrar para que vean que no solamente hay muchas especies, sino que el reemplazo de especies año por año es muy grande. Entre 2007 y 2008, 70% de las especies fueron reemplazadas. Eso quiere decir que solamente 30 se compartieron del año anterior. Por eso les comentaba que el primer año dijimos, nunca vamos a acabar con esto. O sea, pareciera que el número es infinito de especies que puedes encontrar, ¿no? Y también el reemplazo entre estadios sucesionales es alto. En este cuadro se observa el nivel de especies que se comparten. En este índice va de 0 a 1, 1 es que comparten el 100% de las especies y si tienen aquí punto 29 es que comparten el 29% de las especies, ¿no? Entonces entre el estadio intermedio y el estadio temprano en este año compartieron solamente el 29% de las especies, pero fíjense entre el temprano y el inicial 15%, ¿no? Entonces pues, es muy alto el recambio, la heterogeneidad es muy alta también dentro de las orugas. Y este es otro gráfico, pero aquí les hablo del reemplazo mensual. Entonces no solamente hay heterogeneidad interanual, sino también entre meses, ¿no? Y esto pasa porque los ciclos de vida de estas orugas también son muy cortitos. Entonces digamos que hay mariposas que solamente se encuentran en el estadio larvario en julio, otras en octubre, así, ¿no? Entonces también si quieres documentar la diversidad que hay en esos lugares, tienes que tomar en cuenta pues este reemplazo que hay entre meses, ¿no? Entonces la mayor similitud entre comunidades fue, por ejemplo, para el año 2007, entre agosto y septiembre, que es alrededor del 30%, pero en el 2008 fue entre septiembre y octubre. Aquí hicimos algunas correlaciones para ver con cuál de los factores ambientales pudiera estar más relacionados, esta similitud de comunidades, y encontramos que como que cuando hay más lluvias se parecen más las comunidades, pero también este fue como un análisis exploratorio, no tenemos todavía bien cuál se parece más y por qué. Ok, entonces hasta ahí sería como la parte más típica de ecología de cómo se estudia la diversidad. Pues ahora
Con esta información, lo que nos dimos a la tarea fue pues, construir una red de interacciones, ver qué orugas estaban asociadas con qué plantas y cómo cambiaba entre estadios sucesionales, ¿no? Entonces, pues lo primero que se hace es una matriz de interacciones, ¿no? Donde en una columna tienes las plantas, en el otro tienes las orugas, y entonces ves qué oruga come qué planta, ¿no? Y bueno, se ordena de la que tiene más interacciones a la que tiene menos interacciones. Y a partir de esto, se construye la red. Bueno, mis gráficos no son muy buenos, pero... En cuanto al reemplazo, ¿tienes alguna idea de por qué pasa? O sea, no es que estén en competencia distintas especies y entonces en tu muestreo no alcances a agarrar las que, porque hay poquitas del año pasado, o si hay ciclos, o sea... Pues yo creo que son varios factores. Por un lado tienen que ver con esta heterogeneidad espacial que les decía, ¿no? Entonces, pues nuestras parcelas, si bien están distribuidas en el territorio, probablemente no estemos abarcando toda la heterogeneidad espacial que hay en la región, ¿no? Entonces hay algunas especies que algunos años no los capturamos, pero eso no quiere decir que no estén en la región, ¿no? Que es como nuestra limitación de nuestra, ¿no? Que a lo mejor estarían asociadas. Pero la ventaja es que si tenemos 10 años de muestra, entonces eventualmente esperarías que regresen a interactuar con el planta, ¿no? Y la otra cosa, pues sí puede ser que haya competencia y que se excluyan y por eso están, digamos que hay algunas especies que ocurren en julio y otras en octubre para como evitar la competencia, pero todas estas cuestiones pues, están abiertas y habría que explorarlas una por una, ¿no? Entre pares de especies o entre todas las especies que habitan en una planta, para saber cuál es la razón por la cual unas están al principio de la temporada y otras al final, porque unos años no están presentes. También algunas especies tienen ciclos bianuales, ¿no? O sea, no todos los años generan adultos y no todos los años ponen huevos. Depende también de las condiciones ambientales, ¿no? Pero también son cosas que no están bien estudiadas. Se sabe para alguna u otra especie, pero de las 535 no hay esa información. Bueno, entonces una vez que ya tenemos nuestra matriz de interacciones, se construye la red, ¿no? En este caso trabajamos con redes bipartitas que, como decía ayer Natalia, pues sí son limitadas, ¿no? O sea, obviamente estas especies también están interactuando con otras cosas y probablemente tenga efectos sobre esta red, pero en este caso lo que nos interesa ver es cómo se ensamblan estas redes de plantas y herbívoros, ¿no? Y entonces dentro de estas redes pues tenemos varias métricas en las cuales nos hemos enfocado para compararlas entre ellas, ¿no? Entonces lo primero que se calcula pues, es el tamaño de la red. Cuántas especies de plantas y cuántas especies de animales están presentes en la red. Después se calcula el grado, esto también se ha visto que es una métrica que es importante para las redes de interacción, que tiene que ver con el número de interacciones establecidas por especies, ¿no? Entonces, la mayoría de las interacciones, la mayoría de las especies tienen pocas interacciones y hay algunas que son más generalistas, ¿no? Esto es interesante porque la mayoría de las redes de interacciones bióticas que se han realizado son para mutualismos, ¿no? Ya sea para polinizadores o para dispersores. Y en ese caso son redes que son que tienen una topología diferente porque hay más especies generalistas. En el caso de las redes de herbívoría, en general la mayoría son especialistas, entonces ahorita van a ver cómo son los patrones. Bueno, la otra cuestión que nos interesa es ver la conectividad de la red. Entonces, esta se define como la fracción de interacciones registradas con respecto al total posible, ¿no? O sea, podrían todas interactuar contra todas, pero lo que se observa en la naturaleza es que no es así, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conectividad de cada una de las redes? En donde I es el número total de interacciones observadas y P es el número de especies totales de plantas y el número total de animales, ¿no? Luego, otra métrica que se ha propuesto en la literatura que es interesante para estudiar en estas redes de interacciones es el anidamiento, ¿no? Esto es, si hay especies que interactúan más con otras, ¿no? Y si las generalistas interactúan más con las generalistas o con las especialistas, ¿no? Entonces, el algoritmo que usamos se llama NOP, que es el que pusieron estos Almeida y Neto, y es un programa que también es libre, ¿no? Entonces, si está totalmente anidada, sería una red que se ve así, en donde esta especie generalista interactúa con generalistas, pero también con especialistas, ¿no? Y al revés igual, mientras que las no anidadas se
se verían más como si fueran naturales, ¿no? Entonces, una vez que calculas el anidamiento de cada una de las redes, después para comparar entre redes, pues también hay que hacer un proceso para ver la significancia del anidamiento, se hacen sesiones usando este programa de aniñado. Me da risa de aniñado, en portugués, pues. No es de niños, sino de anidado. Y bueno, entonces se ve qué tan anidadas están las redes, y a nosotros lo que nos interesaba es ver si esto cambiaba con la sucesión, ¿no? Después, otra métrica de la red que nos interesa es si estas son modulares o no, es decir, si hay compartimentos dentro de esta red de especies que interactúan más entre sí que con las demás, ¿no? Y se calcula así la modularidad, en donde, bueno, esto, NM es el número de módulos, L es el número de enlaces de la red, L es el número de enlaces entre los nodos del módulo, y D es la suma de grados, el número de enlaces entre los nodos, ¿no? Entonces obtienes un número para cada una de las redes. Igual para hacer... ¿Vale? ¿Cómo calculas NM? NM, el número de los módulos, pues eso es... el programa no sé cómo lo calcula, pero sería visual. O sea, ¿Cómo se llama ese programa? Este aniñado. El nodo, ¿no? Nodo. Pero este es el... No es el programa, sino es el parámetro. El programa... Bueno, todos estos son de R, pero son de suma. Entonces, una vez que tenemos la modularidad para cada una de las redes, igual se hacen aleatorizaciones para ver si esa modularidad es diferente de la que pudiera ocurrir al azar, si tiene algo más de trasfondo, y entonces se calcula la modularidad de la matriz observada en relación a la modularidad promedio de las réplicas aleatorias, para ver si tiene un modelo duro. Seguro usted no entiende. Pero la cosa es que queremos saber si hay esos módulos, y ahorita les puedo decir por qué es importante. Y este parámetro en particular a mí me interesa mucho, que es la robustez o solidez de la red, que tiene que ver con la susceptibilidad a la extinción, ¿no? Entonces, si quitas una especie de la red, ¿qué le pasa al resto? ¿Colapsa o no? Hay algunas redes que son más susceptibles a la extinción que otras. En general, esto se ha hecho para las redes de mutualismos, porque pues, tiene mucho sentido, ¿no? Desde ayer quitas a la abeja, pues las plantas ya no se van a reproducir. En este caso, si quitas al herbívoro, la planta va a estar infeliz, ¿no? Pero en cambio, si quitas a la planta, el herbívoro no va a estar feliz, ¿no? Entonces, en ese sentido, en este caso, las redes no son simétricas. Para calcular esta robustez, se hacen unas curvas de extinción y se calcula el área bajo la curva para cada una de las redes, ¿no? Entonces, la fracción de especies que sobrevive después de la reducción de una especie se obtiene al calcular el área bajo la curva, y pues se puede hacer de tres maneras, ¿no? Una es haciéndolo al azar, que sería la curva punteada. Otra es hacerla con la más conectada y luego tener la menos conectada. Para sacar los interacciones entre herbívoros y plantas, solamente se refiere a cuando los ven alimentándose de la planta en el campo, pero también prueban con las diferentes especies en el laboratorio. En el caso de estas redes son solamente de campo, pero las verificamos en el laboratorio, sobre todo los primeros años, que nos traíamos las orugas al laboratorio para ver qué se estuvieran comiendo, porque a veces pasaba por ahí la oruga, ¿no? Y no necesariamente se comía. Entonces, en realidad la interacción no existe. Pero es posible que esté comiendo otras cosas que tú no detectas en campo. Entonces, eso también lo hemos hecho con algunas especies. Como ver qué prefieren. Ver qué prefieren, sí. Esos son como partes de los proyectos que se han derivado. No han sido muy exitosos, pero ¿sabes por qué? Principalmente porque las abundancias son bajas en las orugas. Entonces, cuando necesitan muchas réplicas, ahí estamos siempre problemas. Para poder probar realmente que esta especie se come tal. De aquí estás conociendo especies de plantas. Bueno, este es un ejemplo de plantas, pero puede serlo también con los híbridos, ¿no? Nada más que Pero ahí se vería, o sea, en realidad a las plantas no les importa si se extinguen. O sea, se puede colapsar la topología de la red cambia, pero no se van a extinguir. Porque a ellas no les importa si no se la están comiendo tantas veces.
Y luego hay otro... ¿Perdón? ¿Cómo decides si una planta está viva o no a partir de la red? O sea, ¿estás un nodo? ¿Cómo decides si una planta está viva o no? O sea, ¿quiénes están vivos y quiénes no? O sea, lo que haces es la sacas de la red, ¿Ah? y entonces esa especie se extinguió. Y entonces ves cuál es la repercusión para la red, que si hay extinciones secundarias, ¿no? O sea, si quitas una planta que tenía 50 orugas asociadas, pues todas esas orugas, si eran especialistas, se mueren. O sea, si quitas el nodo, quitas las aristas. Y Ajá, entonces... pero no todas, solo las que eran exclusivas tuyas, ¿no? Ah, porque vale. hay orugas que se alimentan de más plantas. Ah. Entonces esas se quedan con la comunidad alternativa. Entonces las redes que son muy especialistas pues son mucho más susceptibles a las... Entonces son como, quitas un nodo y todos los nodos que se queden solos están muertos. En práctica, casi todas las plantas de especies. Sí. ¿Sí? O sea, en la práctica, bueno, en el modelo, o sea, en la vida real. Ahora no voy en corto, ¿no? Como, ¿qué pasaría? También sería así. O sea, lo que queremos es predecir cuáles de las redes son más robustas y cuáles especies son más importantes para mantener la red. Podríamos hacer el experimento, pero no creo que les gustaría mucho de la reserva. ¿Migran las mariposas siguen migrando de otros lados o siguen las siguientes o no se olvidan? En este caso, hay algunas especies que son migratorias, pero son la minoría. No son como las aves, que hay varias que son migratorias de verano, migratorias de invierno. En este caso aquí no hay mariposa monarca, pues no tenemos. No es la única, sí hay otras que tienen migraciones, pero son poquitas. Los arqueólogos son no sé como la polilla se encontraba Por ejemplo, los ganaderos reportan que algunos de los medidores estos son plaga del pasto. Pero por lo general en los ecosistemas naturales no se vuelven plaga, por lo que decíamos ayer, que tienen los depredadores. Entonces tendría que haber pasado como una perturbación muy grande. Podría ser que en las parcelas sucesionales no hubiera depredadores, entonces se convertirían en plaga. No hemos encontrado eso. Hay algunas especies que son gregarias, que eso quiere decir que ponen todos sus huevos, o sea, una mariposa pone todos los huevos juntos y entonces nacen todas las larvas juntas y van juntas así comiendo un árbol por otro árbol. Pero no podría decir que es una plaga porque pasa, ¿no? Y no matan a los árboles, sino por los árboles. Pero sí tienen un daño fuerte sobre la reputación. En cuanto a las especies, bueno, las células especialistas realmente se comprobó que no fueran. No fue, o sea, pues es una estimación en el sentido de que después de 10 años no hemos visto que se alimenten de otra cosa. Pero nunca se intentó. Sí hemos hecho experimentos y se mueren. Sí, las se comen otras cosas. Entonces es un poco cruel hacer experimentos de la especialización, pero rigurosamente sí tendríamos que hacer eso, ¿no? Saber que efectivamente no puede comer nada más, ¿no? Pero si después de 10 años siempre la ves sobre la misma especie, es probable que sí sea especialista, ¿no? O si no es especialista, pues su mamá es necia y siempre le pone a cortar. O puede que solo tenga una referencia, ¿no? Pero de alguna necesidad usa no para otra cosa. Sí, puede ser. Pero estás de acuerdo que si muestras 10 años y obtienes que siempre está en una cosa, bueno, tiene esa referencia que lo tiende a la especialización, ¿no? ¿O por qué les hace tanto ruido? No, en serio, Puede ser que pudieran alimentarse de otras cosas, pero si está disponible, realmente no lo hace y no se le puede alimentar todo eso. o sea, podría ser que su mamá no sepa que hay otra planta de la cual se puede alimentar. Porque digo, lo que pasa con estas orugas es que están muy determinadas por dónde su madre pone los huevos, ¿no? Entonces, si a ti te ponen en eucalipto y te lo puedes comer, pues vas a ser muy feliz y no vas a ir a explorar otra cosa. Si tu mamá te pone en el eucalipto, pero no te gusta el eucalipto, pues sí vas a ir a buscar, ¿no? Entonces a lo mejor encuentras algo de lo que te puedas alimentar y a lo mejor no y te mueres, ¿no? Pero sí puede ser que existan otras plantas de las cuales te alimentes. Sobre todo lo que se ha visto es que, bueno, como les hablaba ayer de la defensa de las plantas, muchos de estos metabolitos secundarios tienen que ver con la filogenia, con la historia evolutiva, ¿no? Entonces las plantas de una misma familia tienen el mismo tipo de defensa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú te comes una acacia, es probable, la acacia A y hay otra acacia B, es probable que también te puedas comer la acacia B y a lo mejor nunca las probas, ¿no?
Pero digamos, aquí estamos hablando de los patrones que hemos visto en el campo, ¿no? Que a lo mejor no nos están hablando de un especialismo estricto, pero sí nos están hablando de todo esto, ¿no? Pero también si están siempre en la misma planta puede ser porque están obteniendo alguno de estos metabolitos para continuar su ciclo de vida. Sí. Entonces las madres buscan específicamente las plantas por la presencia de sus metabolitos, ¿no? Y hay como también investigación sobre eso, de cómo buscan estos patrones por coloración, por no sé. Sí, por compuestos volátiles. O sea, que tú llegues a estar en una planta depende de donde tu mamá ponga el huevo, ¿no? Y que donde tu mamá ponga el huevo, pues tiene que ver con estas claves. Pueden ser químicas o físicas, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que las hojas muy comidas, o sea, si hay un árbol muy comido, las mariposas no ponen ahí los huevos, ¿no? Se tratan de evitar esas plantas que pudieran ser como mal alimento para sus bebés, ¿no? Tienen cierto tipo de cuidado parental previo. ¿Y dónde ponen los huevos? ¿Dónde ponen los huevos? Pues depende de la especie, pero muchas veces en el embés de las hojas, a veces también sobre el tronco, a veces en los peciolos. Depende mucho de cada una. Algunas ponen un solo huevo en cada hoja, otras, como les decía, ponen masas de huevo. O sea, las mariposas monarca, por ejemplo, ponen una en cada hoja. Así se evita un poco la competencia intraespecie. Son muy dragonas, pero hay otras, que estas que son gregarias, que tienen la ventaja de que al estar juntas, pues evitan un poco la depredación. Se van moviendo así. Y esas que les digo que son gregarias, además son muy implicantes. Entonces. ¿Podría ser que una ruda dependa más de una planta en específico y que, por ejemplo, si quitaras como el nodo de la planta en la vida real, la población disminuyera y sería como si quitaras como el nodo completo? O sea, que la red me represente perfectamente o totalmente lo que podría, o sea, que la dependencia sea tan fuerte que en realidad las conexiones que tienen no sean realmente importantes y el cálculo de la ruptura no sea como realmente representado. Sí, puede ser, ¿no? O por ejemplo que las otras veces las vemos alimentarse de otras plantas, pero esa otra especie es tan rara que no la encuentran, ¿no? Entonces de todas maneras se muere la población, porque a pesar de que haya una planta por ahí, deje que la encuentren, pero no. Sí. Entonces solo remueven las plantas, no han hecho experimentos con los insectos, porque si se considera lo de la polinización, sí tendría un efecto en la planta si no las almacenas. Sí, ese es como el siguiente paso en donde estamos ahora. Empezamos a estudiar a los adultos, ver a qué especies están polinizando. Están polinizando las mismas que se comen o otras que están en otros lados, están en la misma parcela. Esos datos todavía no se los voy a mencionar, pero sí. Bueno, entonces también calculamos el grado de especialización, ¿no? Entonces es ver el posible espectro de interacciones que pudiera haber, en realidad cuántas son especialistas y cuántas son generalistas. También le dicen que es la entropía de Shannon, porque si se ha medido el índice de Shannon se aparecen las probabilidades de las maneras. Pero bueno, ahora sí, estas son las redes. Estas son las redes para los primeros 4 años de estudio. Estos son todos los pastizales juntos, los estadios tempranos, tardíos y secos. Entonces, lo primero que se puede ver es que las redes de interacción en los pastizales pues son más chiquitas, ¿no? O sea, hay un menor número de especies en relación a los otros estadios. Pero fíjense cómo en los otros estadios pareciera no haber tantas diferencias. Obvio, esto es agojímetro, ahorita vamos a estar ya. Pero como que son las primeras cosas visuales. También les quiero decir que el tamaño de las barritas, o sea, cada una de estas barritas es una especie y el tamaño de la barra tiene que ver con su abundancia. Entonces, si una barra es más grande, es que tiene más individuos, más plantas en esta parcela, ¿no? Entonces, hay algunas especies que son bastante abundantes y otras que son poco abundantes, tanto en la parte de las plantas como en la parte de las orugas, ¿no? Entonces, estas son las redes para los 4 primeros años del trabajo y entonces lo ves así y dices, bueno, pues sí se ve que algo está pasando, pero quién sabe qué. Entonces, bueno, por eso calculamos las métricas del árbol para que podamos hacer algo más cuantitativo. Digo, lo que sí podemos ver es que las redes de los pastizales son siempre más pequeñas que los otros, pero no podríamos saber si hay diferencias significativas entre los estadios donde ya hay árboles, ¿no? Pareciera que no muchas, pero no sabemos, ¿no? Entonces, si juntamos todos los años, así es como se ven las redes, con todas las interacciones que hemos observado. En este caso está al revés. Bueno, las verdes siempre es en la planta y en azul tenemos a las orugas, ¿no?
Entonces, si hacemos como el conglomerado de todas las redes, de todas las interacciones observadas en esos 4 años, así se ve, ¿no? Entonces, bueno, hicimos comparaciones tomando en cuenta las réplicas para ver los diferentes parámetros de los que se estaba hablando, ¿no? Entonces, como vimos a ojímetro, el tamaño de la red, pues sí es más chiquito para el pastizal que para los otros estadios, y no hay diferencias significativas entre estos, solamente entre el pastizal y los que ya tienen ángulos. Ahora, también es interesante que la conectividad es más grande entre las redes de pastizal que el resto, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos pastizales están más conectados que los otros. Y miren, esto es lo que el otro día, no recuerdo si Miguel les decía que es una de las cosas que me gustaría explorar más, que no entiendo por qué pasa. Y es esto de la especialización. La especialización es muy alta, pero no varía entre estadios sucesionales. O sea, ¿cuáles son las reglas de ensamblaje de estas cosas que hacen que el nivel de especialización se mantenga constante, independientemente de la identidad de las plantas y de la identidad de las orugas? No sé por qué pasa eso, y me parece lo que está para el texto. Y luego también la solidez, que es qué tan susceptible es a la perturbación, las redes. Vemos que sí hay diferencias entre el pastizal y los estadios donde ya hay árboles, ¿no? Estos están como inversamente relacionados. Una red que tiene más conexiones, pues parece ser que es menos sólida que otras que tienen menos conexiones. Entonces, bueno, la buena noticia de esto es que las redes se restablecen. O sea, eso no lo sabíamos al principio. No sabíamos si íbamos a encontrar que durante la sucesión se pueden restablecer estas interacciones, ¿no? Podría ser que están ahí los árboles, pero no llegan las orugas. Y no podemos volver a tener esta red de interacciones que teníamos en el bosque maduro. Y parece ser que sí es así. Una vez que empieza a haber árboles, empiezan a llegar las orugas, y las orugas hacen lo mismo que hacen en el bosque maduro. Pues parece, esta red, las redes de los pastizales son más susceptibles a la extinción. O sea, si esta especie la quitas, a que tiene algún nodo de grado muy alto. Ajá. Entonces, eso, el pastizal tiene redes de grado más alto y entonces son más susceptibles a la extinción. Pero una vez que ya pasan pero fíjense cómo de las redes ideales que les había enseñado, pues estas no son anidadas, ¿no? O sea, porque aquí no hay especies que tengan generalistas que estén interactuando con generalistas y con especialistas, sino más bien son más modulares, aunque los módulos tampoco son muy evidentes, ¿no? O sea, esos que te ponen en el libro texto precioso, no sé. O sea, por aquí podría decir que hay un módulo, pero de todas maneras este módulo se conecta por acá, entonces no quedó tan claro, ¿no? Cuando hicimos el análisis de modularidad, pero bueno, parecía que sí había módulos, pero que no eran significativamente diferentes de lo que encontrarías al azar. Entonces realmente pues es como un híbrido, no es ni anidada ni modular, no sé qué tipo de redes. Esto no ustedes decidir. Pero bueno, entonces esto a nosotros nos dio mucho gusto pensar que la sucesión en estos bosques, si hay perturbación antropogénica, sí se pueden restablecer las interacciones. Entonces, no está todo perdido para la biodiversidad, porque sí podemos volver a atraer a estas orugas, ¿no? Tuvimos muchas críticas porque decían, pero no digas eso, porque si dices eso, entonces ya no tenemos que conservar el bosque maduro, ¿no? Entonces, bueno, tampoco. Porque lo que es importante resaltar aquí es que todo esto puede ocurrir, pueden restablecerse las interacciones porque hay una reserva muy grande. Entonces, esta reserva es la fuente de propágulos que permite que colonicen las orugas. Si no hubiera esa reserva, probablemente no puedan volver a llegar. ¿Sí? ¿Cómo se define la conectividad? Es la fracción de las interacciones registradas respecto a la posible. O sea, del total de las interacciones que se pudieran establecer, ¿cuál es la que realmente sí? O sea, ¿cuáles son las limitaciones? Si todas se conectaran con todas, sería una conectividad de 100%. Pero no es así, ¿no? Porque tiene estas restricciones fisiológicas que no todas las orugas se pueden comer a todas las plantas. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Bueno,
solamente es la red, sino qué tanta herbivoría tienen las plantas, o sea, qué tanto se las están comiendo estas orugas, y queríamos ver si se reflejaba esta cantidad de área foliar consumida en relación a las redes, ¿no? Y pues no es tan así, ¿no? Porque ahí sí hay diferencias entre estadios. El estadio temprano y el maduro tienen más herbivoría que el estadio intermedio. Entonces ahí, o sea, si fuera un reflejo tal y cual de la red de interacciones, pues tendría que ser igual, ¿no? Aunque aquí cabe una salvedad, y es que no medimos herbivoría en todas las plantas, sino solamente en una selección. Porque hay unas que tienen unas hojas así minúsculas que son posibles de herbivoría y una osadía. Entonces, digamos, lo hicimos con las que se podía. Bueno, durante el transcurso de este trabajo tuvimos una perturbación natural. En el año 2011 entró un huracán bastante grande, no el Patricia que llegó hace un año, sino el huracán Jova, ¿no? Que cayó justo en nuestras parcelas. Entonces nos dio una oportunidad para evaluar si lo que nosotros habíamos visto que pasaba con la sucesión, o sea, con una perturbación antropogénica, era igual a la capacidad de recuperación de un huracán, ¿no? Entonces, bueno, este es el huracán Jova que pasó el 12 de octubre. Mira, esto al final fue el mayor desastre que hizo, no fue tanto por los vientos, sino por la cantidad de agua. Cayó muchísima agua, porque los poblados estaban todos inundados y se cayeron cosas. Hubo algunos muertos, no tantos dramáticos, pero igual fue grave, varios se murieron. Y bueno, cayeron, digo, en términos de catástrofe nacional no es tanto, pero pues para las personas que se mueren. Pero fíjense la cantidad de lluvia. ¿Se acuerdan que les dije que llueve 700 milímetros? Entonces, si de un sopetón en 2 días caen 300 milímetros, pues obviamente eso tiene un efecto muy grande para la vegetación. Entonces, en estas mismas parcelas vimos qué pasaba con el huracán. Entonces aquí primero les voy a dar los parámetros de la ecología clásica, como les decía, de riqueza, abundancia y eso, y luego vamos a ver qué pasa con las redes. Aquí les estoy mostrando los datos de riqueza de orugas a través de los años en los diferentes estadios, ¿no? Entonces tenemos el estadio intermedio, que es la línea continua, temprano, que son estos guiones, la selva, que son guiones más chiquitos, y el pastizal, que no se ve, ¿no? Pero son punteados. Lo primero que se ve, si se fijan, acá tenemos un índice de riqueza de orugas, que en este caso usamos el cosechado, y lo que se ve primero es que hay una variación gigantesca, ¿no? Entre años, ¿no? Entonces, las parcelas de intermedias, por ejemplo, por decir algo, tienen, algunos años pueden tener 70 especies y otros años pueden tener 20 especies, ¿no? Entonces, esas son las mismas parcelas muestreadas, ¿no? Y las parcelas, por ejemplo, de pastizal, algunos años tuvieron 50, otros años tienen hasta 100 y otros años bajan a tener 20, ¿no? Entonces, hay tanta variación interanual que en el año de Jova, que fue este 2011, entonces nos esperábamos, donde hicimos el monitoreo de ver qué había pasado con Jova, fue en el 2012, pues no hay diferencias significativas a lo que está pasando en la fluctuación normal del sistema, ¿no? Entonces, esta perturbación extra que lo ves desde fuera y dices 300 milímetros de lluvia deben de ser muy impactantes para las poblaciones de orugas, pues pareciera que no, ¿no? O sea, en estos sitios en particular, para la riqueza de especies no fue importante. Bueno, ¿qué pasa con la abundancia? A lo mejor no cambian el número de especies, pero cambian las abundancias. Y pues tampoco. También hay una variación muy grande, ¿no? Igual, bueno, se borraron los estadios, cada línea igual es un estadio de sucesión, entonces, pues que fluctúan, ¿no? Entre pues muchas orugas y pocas orugas, independientemente del estadio sucesional que estemos hablando. Así se veían las redes de interacción, ¿no? Entonces, bueno, otra vez a ojímetro, vemos otra vez que las redes del pastizal son más pequeñas que las otras, ¿no? Que no, ese patrón se sigue manteniendo, ¿no? No es que estos se hayan achicado mucho y se hayan vuelto más grandes del pastizal, el tamaño de la red sigue igual. Entonces, en este gráfico podemos ver la comparación de los atributos de la red, el tamaño, la conectividad, la especificidad y la solidez para los años previos a Jova y post-Jova, ¿no? Entonces, en este caso, aquí tenemos los diferentes estadios, no son los años de muestreo acá, sino en este que no se ve. Aquí está el pastizal, el estadio inicial, el estadio intermedio y el bosque maduro, ¿no? En cada uno de estos gráficos.
Entonces, el año 2012, es el que quiero que se fijen, es el año en donde tendría que haberse reflejado lo que pasó en Coma. Entonces, pues miren, el tamaño de la red, hay diferencias entre estadios sucesionales, como habíamos visto, el pastizal es más pequeño, pero entra dentro de el resto, no hay diferencias entre años porque la variación pues, es similar, ¿no?, a lo que ocurre entre los otros años. En cuanto a la conectividad, ahí fue el único parámetro que pues, fue marginalmente significativo en la relación a años. O sea, pareciera que aumentó la conectividad en el año para el estadio inicial y el intermedio, pero pues es marginalmente significativo, entonces tampoco tenemos una explicación para saber por qué pasó. La especificidad tampoco cambió en el año 2012, fue menor, eso sí, en todos los otros, pero aquí no estoy mostrando las barras de error, o sea, no estoy mostrando las barras de error que son una planta, y en realidad pues entra la variación entra dentro de lo que ocurre en los otros años. Y la solidez también pareciera que es mayor, pero la diferencia no es significativa. Otra vez las barras de error son muy grandes, entonces es la amarilla, ¿no? Entonces, nuestra conclusión con esta parte del trabajo es que pues parece ser que lo mismo que habíamos visto en relación a la perturbación de que las redes se pueden restaurar, con un huracán de esta categoría parece que no tiene un efecto muy fuerte, ¿no?, en esta red de interacción. Y el siguiente es bastante... Sí, no, Patricia, sí. Ahora lo estamos evaluando, pero fue el año pasado. Entonces estamos en eso. Ahí estoy segura que sí va a ser muy fuerte el efecto. De hecho, ya vimos las abundancias, sobre todo, están por los suelos. Hay muy poquitos individuos. Entonces, bueno, depende de la... ¿Y no han evaluado el efecto de incendios? O sea, sé que igual un incendio tal vez lo hagas tanto. No lo hemos evaluado. Sería interesante evaluarlo, sobre todo para ver si cambia esta capacidad de recolonización. Sí, porque la selva es susceptible diferente a huracanes. Sí. Pero no lo hemos evaluado. Y otra cosa que evaluamos para ver en las redes, que se me olvidó mencionar antes, es esto de qué tan importantes son las especies para la red. Hay especies que son centrales o core en inglés, y cuáles son periféricas. Entonces me sugerían que viera qué había pasado con el huracán si cambiaban estas especies, ¿no? Si las especies centrales cambiaban. Es chistoso porque la identidad sí cambia, o sea, quién es la especie central cambia entre años, pero el número de especies no cambia. Entonces hay mucha variación otra vez. Si consideramos todas las especies de orugas, hay 46 especies que se puede decir son centrales, que son las que, digamos, llevan la red. Pero solo hay una de 1 a 7 de cada red, depende de cada año, depende de cada estadio, o sea, no es tan estable, ¿no? Y las que sí son muy comunes, pues son estas, ¿no? Son 3 especies que son, digamos, las que llevan la batuta en estas redes de interacción. Aquí es, si contamos cuántas especies centrales hay en los diferentes estadios, con el paso de los años, pues en el 2007, para el estadio del pastizal había 1.5 especies centrales. En el 2008, pues 3, y así, ¿no? Pues también hay mucha fluctuación, pero el año de Cova pues no es diferente al año 2007, ¿no? Pues no se manifiesta tampoco el efecto del huracán sobre estas características del año. Ahora, bueno, con esta información, como les decía, a mí me interesa también la parte del manejo de la biodiversidad, ¿no? Entonces decir, bueno, pues ya sabemos que hay especies de árboles que atraen un montón de especies, ¿no?, más que otras. Entonces, podemos utilizarlas como nucleación, es decir, para atraer un montón de biodiversidad. Vamos a ver si es posible hacerlo, ¿no? Y sobre todo hay como toda una discusión en relación a la restauración de las selvas secas. Hay gente que dice que no es necesario restaurar, que nada más pones una cintita, excluyes a las vacas y aquella cosa va a suceder sola, ¿no? Total, yo creo que es verdad. Pero el problema es que muchas veces esos terrenos ociosos vuelven a usar, ociosos como dice la gente, los vuelven a usar para algo más. En cambio, si lo haces activamente, pues digamos que aceleras un poco la restauración de estos lugares. En relación a esto también quería mostrarles aquí cómo la Sociedad de Restauración Internacional dice que en general la restauración se mide como que si hay cobertura vegetal ya está restaurando un sitio, pero pues no es así, ¿no? O sea, si
En un sitio en plantas puro eucalipto, pues probablemente sí hay cobertura vegetal, pero el funcionamiento de ese ecosistema pues no es igual a lo que era el bosque nativo. Entonces, si queremos realmente restaurar los sistemas, tenemos que medir estas funciones ecológicas. Y bueno, nosotros proponemos que una de ellas es de rigoría y es lo que estamos haciendo. Entonces, nuestra primera aproximación a esto fue decir, bueno, ¿qué pasa con las parcelas restauradas en relación a una parcela sucesional? ¿Ocurre lo mismo? O sea, si tú dejas a la selva tal cual, nada más le pones el cintito que no entre en las vacas y ves quiénes son los que colonizan, son los mismos que colonizan cuando tú estás sembrando plantas activamente. Entonces, este es un trabajo que hicimos también ahí en la región de Chamela, en donde había una parcela restaurada y una parcela sucesional. En este caso, este artículo nos costó muchísimo que lo publicaran porque no teníamos réplica. Yo le decía, pero es que no hay más parcelas restauradas, nadie ha hecho esto. Déjenme, por favor, publicarlo, porque es importante. O sea, tuvimos que hacer malabares, incluir las parcelas del bosque maduro, etc. Al final lo podemos publicar. Pero, pues lo que quiero decirles es que también el trabajo en ecología luego es bien complicado. Necesitas muchos años de trabajo para tener patrones y luego pues las réplicas no son réplicas ya de veras y es bastante complicado. Hay tanta variación que es difícil. Entonces, lo que obtuvimos en este trabajo es que en la parcela restaurada teníamos el mismo protocolo de muestra, teníamos transectos en el mismo tamaño y entonces teníamos cuántos bichos había ahí asociados a las especies, ¿no?, de plantas que estaban ahí creciendo. Entonces obtuvimos 46 especies de orugas en la restaurada y 32 especies en la sucesional, y aquí era interesante que también había alta heterogeneidad, o sea que el número de especies compartidas entre las parcelas era bajo, ¿no? Sin embargo, las familias sí eran las mismas y la más abundante era la pirámide, después la geometría. Estos son las curvas de rango de abundancia, no sé si las han visto, pero básicamente lo que hacemos aquí es graficar por grado de abundancia de la especie más abundante a la menos abundante y ver pues, en relación a qué tipo de curva tiene, ¿no? Si se fijan, pues son parecidos, no hay ninguna. Algunas especies son bastante abundantes, pero la mayoría de ellas son poco abundantes. Entonces, además de esto, lo que vimos es si estas especies, no todas las especies de árboles estaban en una parcela, estaban en la otra, ¿no? Pero en las especies que sí se compartían, vimos si la comunidad de orugas asociada era la misma o era diferente. Entonces, para hacer esto, hicimos un análisis de agrupamiento usando el índice de Bryce-Curtis. Y entonces comparamos dos especies de plantas, una que se llama Apoplanesia y otra que se llama Heliocarpus, y vimos qué tanto se parecían las comunidades de orugas, o sea, si las especies que estaban en Apoplanesia de la parcela restaurada eran las mismas que estaban en la sucesional, o si se parecían más las de restaurada Apoplanesia y restaurada Heliocarpus, ¿no? Y lo que vimos es que pues, las orugas sí han leído los libros, porque se asocian más a su especie hospedera que al sitio donde están, ¿no? Entonces lo que le interesa a la oruga es que esté ahí la planta de la que se alimenta, ¿no? Entonces, pues sí se parecen más las comunidades de la especie, aunque estén en una restaurada o una sucesional, en relación a la otra, ¿no? Entonces, pues esto nos está hablando de que sí, efectivamente hay esta selección del alimento por parte de las orugas. Después comparamos esto ya es la comunidad total, sin importar a qué planta estaba asociada, y lo comparamos con los 3 bosques conservados que teníamos, ¿no? Y las comunidades de orugas se parecen más entre la parcela restaurada y la sucesional que las parcelas conservadas, ¿no? Entonces, pues si bien habíamos visto, o sea, aquí decimos que sí pareciera que pues, la restauración, una cosa que olvidé decir es que esta parcela restaurada es 10 años más joven que la otra, pareciera que ya tiene una comunidad bastante similar, ¿no? Aunque, si vemos en relación al bosque conservado, se parecen más entre la restaurada y la sucesional que las conservadas, ¿no? En este punto todavía no estábamos viendo las redes de interacción, porque todavía no tenemos la réplica, ¿no? Pero ahorita les voy a mostrar otras redes en otro lado. Aquí también decidimos evaluar la rigoría, ¿no? Para ver si estas orugas que estaban presentes en las plantas estaban haciendo lo mismo o no, se comían igual. Entonces vemos otra vez que la rigoría es más dependiente de la planta en la que estás que de la parcela donde estás, ¿no? Entonces, por ejemplo, Apoplanesia peniculata tiene el mismo nivel de rigoría en la parcela restaurada que en la sucesional, ¿no? Y Heliocarpus pallidus también. Y
tiene más herbivoría, un poquito más herbivoría en la asociacional, pero pues siempre es mayor que esta. Entonces, la moraleja de este estudio es que pues, pareciera ser que la restauración sí sirve, sí hace lo mismo que la asociación y acelera un poco, ¿no? Pero como tuvimos tantas críticas con respecto a las réplicas, dijimos, bueno, vamos a hacer un experimento donde tengamos réplicas de restauración y veamos si se cumple lo mismo. Y ahora sí que tuvimos una ventana de oportunidad porque unos señores ahí en Chamela querían restaurar un buen trecho de tierra. Digo, no es que fueran almas de la caridad, sino que quieren pagar servicios ambientales para que los dejen poner algunos desarrollos ahí en la costa de Jalisco. Entonces, pero lo bueno es que nos dieron chances de diseñar con ellos cómo iban a hacer la restauración. Entonces, pues sí, se restauraron 10 hectáreas de selva, lo cual no es nada trivial. O sea, se imaginan este terreno así, un cabrón del diablo, acarrear todas las plantas. Se sembraron 11.000 plantas, así la locura, y árboles ya muy grandecitos. Entonces, se utilizaron 3 tratamientos. No, 4 tratamientos. Acolchado plástico, que es el que se utiliza para la agricultura, ¿no? Entonces queríamos ver si ayudaba como a la regeneración que hubiera este acolchado, porque pues, conserva la humedad. Una en donde nada más se sembraron los árboles, otro con siembra más chapeo, es decir, quitar los pastos que están alrededor del árbol para que no haya competencia, y bueno, unos controles, ¿no? Entonces se utilizaron 2 especies nativas en 5 lomas y se restauraron un total de 10 hectáreas. Entonces en cada una de las lomas teníamos varias repeticiones dentro de esa loma de las parcelas control, las parcelas con chapeo, las parcelas sin manejo y las parcelas con el acolchado. Y así se veía el acolchado, que están las plantitas creciendo. Y vean, desde Google Earth se ven todas estas malas. Hoy en día, como ya crecieron los árboles, ya no se ve blanquito, pero sí, el efecto es bastante fuerte. ¿Mande? Se veía desde ese espacio. Sí, qué miedo. Entonces, bueno, lo que hicimos después de 2 años fue evaluar qué había pasado con las orugas, ¿no? Otra vez, enfocándonos en esto de los herbívoros, si llegaban a colonizar estas plantas y si les daba igual el tipo de tratamiento que les habíamos puesto. Hicimos igual un muestreo mensual durante la época de lluvias y bueno, estos son los resultados que tenemos. Entonces, aquí están las 10 especies de plantas, y tenemos el número de individuos y la riqueza de especies de orugas que encontramos en cada uno, ¿no? Entonces, lo primero que pueden ver es como hay una varianza muy grande, ¿no? En particular esta planta Gliricidia sepium, pues hay una oruga que le encanta y hay millones de individuos, puede ser una de estas especies gregarias, ¿no? Sin embargo, la riqueza de especies que llega no es tanta, ¿no? Hay otras en donde es más equitativo, por ejemplo, este coral, la Cisalpinia platyloba, pues tiene alrededor de 20 especies y 20 especies y como 25 individuos, entonces pues más o menos hay un individuo por especie, ¿no? Hay otras en donde muy poquitos llegan, ¿no? Entonces, pues aquí vemos que sí hay una diferenciación entre qué especies son los mejores atractores de orugas que otras, ¿no? Entonces, todas fueron plantadas al mismo tiempo y sin embargo no todas están atrayendo el mismo número de orugas. Entonces, si tú quieres atraer lepidópteros, pues habría que pensar cuáles de estas serían las mejores para sembrar los sitios. Luego comparamos si había habido un efecto entre los diferentes tratamientos, ¿no? O sea, a lo mejor el tratamiento de acolchado atraía más bichos que el otro, y no hubo diferencias significativas entre tratamientos, ¿no? Entonces a las orugas otra vez no les importa el sitio donde está la planta, sino que esté la planta. O sea, la identidad de la planta es lo que les interesa. Estas diferencias no fueron significativas ni para la riqueza ni para la abundancia. Y bueno, las diferencias en las comunidades de plantas se vieron reflejadas en la herbivoría, pues sí hay diferencias, pero no necesariamente tienen que ver con la abundancia. Por ejemplo, Amoplanacea paniculata, esta tuvo poca herbivoría, esta sí es 2.5%, que fue de la especie que habíamos evaluado antes, ¿no? Entonces también tenía poca herbivoría, pero aquí tuvo menos. Y la especie que tuvo más bichos fue esta Gliricidia sepium, pues sí tiene más herbivoría que Amoplanacea, pero no más
el resto, ¿no? Entonces como que esta relación entre la abundancia de orugas y la herbivoría no es tan grande, ¿no? Pues quiere decir que una planta puede tener una sola oruga, pero de todas maneras se la come mucho, ¿no? Si es una especie más dragona, pues le va a infligir más daño. Y así se ven las redes de interacción, ¿no? Entonces, juntando todas las plantas del mismo tratamiento, obtenemos estos patrones, ¿no? Aquí son los diferentes tratamientos de acolchado, no me acuerdo cuáles cuantos. Entonces, en cuanto a los índices, obtuvimos que las redes de acolchado tenían menos plantas, o sea, todos tenían el mismo número de especies, pero en este caso hubo 2 especies que no tuvieron orugas. Ahí sí no sé, pero como que sí hay esa diferencia de alguna manera, ¿no? En cuanto a las especies que tuvieron un manejo y control, no hubo diferencias significativas. Y el número de orugas, pues también el de acolchado parece ser menor que nosotros. Ahora, en cuanto a los atributos de la red, la exconectancia pues, fue más o menos similar y la robustez también, ¿no? Pero la especificidad sí varió bastante, ¿no? Entonces, tenemos en el acolchado 0.6% y si se acuerdan en las otras redes habíamos pedido 0.7, entre 0.7 y 0.8 y aquí hay 0.3, ¿no? Entonces ahí sí hay unas diferencias que aún no hemos terminado de describir por qué está pasando. Si lo comparamos con las otras redes, la conectancia allá iba desde 0.08 hasta 0.22, entonces pues estas redes tienen como están dentro del rango. La robustez era alrededor del 0.5 y aquí es mayor. Y la especialización estaba aquí diferencial entre 0.8 y 0.7 y aquí está muy diferente. Entonces, pues en este caso sí hay diferencias significativas en la restauración con respecto a las otras redes que habíamos estudiado, pero aquí hay que resaltar que solamente son 10 especies de plantas y acá pues es toda la comunidad que está presente en estos parcelas, ¿no? Bueno, otra cosa que evaluamos también es qué tantas especies que solamente eran exclusivas de una especie de planta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Guasuma hay 40% o 35% de las especies solo son exclusivas de Guasuma y pues el resto se encuentran en otras. Y en estas son especies compartibles, ¿no? Entonces como que sí hay una idiosincrasia de cada una de las especies de qué tipo de herbívoros. Pero ¿cuál es la diferencia entre en otras parcelas? O sea, de las que tenemos en nuestra base de datos. Y estas son las que estaban aquí, compartidas dentro de la restauración. ¿Me explico? Porque pues tenemos la lista de todos los árboles del bechamel. Y aquí son, en el montoncillo de iguanero, pues compartían especies con especies. Ok, pero entonces las encontradas en otras parcelas y no tienen información sobre si son especialistas o si no. No, más bien no son especialistas, sabemos que comen otras plantas. Sí, a lo mejor serían generalistas, ¿no? Sabemos que comen otras. Y estas son especies que no sabíamos que comen. O sea, pasaron 10 años de muestreo y todavía salen especies nuevas. Es una pesadilla. Bueno, ahora les voy a platicar por último de otro trabajo que en este caso son redes de interacción, pero evaluando, son redes intraespecíficas. En este caso no comparamos la comunidad de plantas de 2 sitios, sino la comunidad de bichos asociados a una planta en diferentes sitios, ¿no? O sea, en este caso estamos interesados en ver estas heliconias que son importantes para la conservación en la selva de la Candona. Son especies que se ha visto que son susceptibles y que son muy utilizadas porque les gustan a la gente las flores, ¿no? Y entonces se hicieron las redes de interacción no solamente con herbívoros, sino con toda la comunidad de bichos asociados, pero este es otro trabajo que nos es interesante, ¿no? Entonces se compararon plantas que estaban creciendo en claros del bosque y en sitios de marginales, ¿no? En la carretera, ¿no? Son 2 especies de heliconias, esas plantas que les puse allá, ¿no? Entonces aquí, fíjense, cada uno de los nodos no son especies diferentes, sino son individuos diferentes. Entonces, lo que se buscaba en este trabajo era ver si estar en el borde del camino hacía que tuvieras una red diferente a la que tendrías en
claro del bosque, ¿no? Porque las condiciones ambientales son similares, pero pues las condiciones biológicas no, por la accesibilidad de los bichos, ¿no? El negativo. Entonces, pues al igual que lo que vimos con el disturbio Chamela, tampoco son significativas las diferencias entre las redes, ¿no? Entonces, también parece que las redes se restablecen, o sea que son menos susceptibles a la perturbación de lo que se ha visto en las redes, por ejemplo, de mutualismo, ¿no? Donde sí son como más piques, ¿no? En este caso, pareciera que los bichos, si están las plantas ahí, pueden llegar y se establecen, ¿no? Entonces, pues eso es una buena noticia. Entonces, a mí me interesa esta parte de identificar las especies clave que pueden ser importantes para atraer una mayor diversidad de lepidópteros. Con esta cuestión de las redes, pues hemos podido identificar esas especies y luego las llevamos a la práctica con estos experimentos de restauración y parece ser que pues, sí funciona. Ahora lo que falta es ver esto que más desde el punto de vista de la planta, cuáles a lo mejor sí pueden tener muchos herbívoros, pero en realidad les va muy mal, ¿no? Con las condiciones de restauración, porque las condiciones diabéticas son fuertes. Entonces, si se las comen mucho, pues a lo mejor tampoco son las que quieres meter porque no te van a dar estructura de, no sé, cobertura, y entonces las otras funciones de la restauración no se van a dar. Entonces, pues bueno, agradecimientos, pues muchos proyectos, muchos estudiantes, muchos colegas. Y ya. Sí, lo que dice aquí el compañero es muy importante, que no lo mencioné. Obviamente la comunidad de orugas también se estructura alrededor del dosel y nosotros aquí solamente trabajamos hasta 3 meses. Probablemente para tener toda, así que la completitud de la riqueza de especies de ese lugar, tendríamos que mostrar todo el árbol, pero no podemos, porque implica una logística. Pero sí es cierto que falta ese parte. Y no sé si pude hacer diferentes cositas. Sí, yo estoy trabajando con aves, ¿no? Con los gringos. Que se produce al nido, ¿no? La cuestión aquí es que, imagínate, todos los árboles que tenemos que cuidar son 1200 cada vez, entonces subirte con escalera y ver todas las hojas es complicado. O sea, no sé, logísticamente, necesitaríamos en algunos lados, como en Panamá, y eso que tienen unas grúas, son unas grúas que desde la grúa tú mides lo que está pasando en el dosel. Aunque de todas maneras son grúas que pues, cubren una área específica que tampoco te permite tener la mayor documentación. La ventaja de esto es que tenemos la red. Pero sí, efectivamente no estamos cubriendo lo que pasa en el museo. Y el mantenimiento de ese interés, bueno, esto es en el bosque tropical, pero bueno, digamos que hasta donde recuerdo tiene como un índice más alto de recuperación con respecto a otros tipos de vegetación. ¿Sería diferente entonces a nosotros? Pues la verdad habría que estudiarlo. Pero yo creo que pensando en esta cosa de que lo que les importa a las orugas es que esté la planta, si existe la posibilidad de que lleguen las especies vegetales, yo creo que las orugas sí llegan. Lo hicimos en otro lugar, también no les mostré los trabajos en la Sierra de Huautla, que es también selva seca, pero en otra localidad, y también pasa lo mismo. O sea, si están las especies presentes, llegan. Siempre y cuando hay una reserva donde puedan llegar. Los estudios de la asociación tienen como una crítica muy fuerte y me gustaría saber cómo tú justificas que a pesar de... tienes un maestro de 10 años. Ajá. En realidad, ¿tú cómo sabes si eso en realidad está pasando en la asociación? Tú estás sustituyendo, ¿no? El tiempo por el espacio. Ajá. Entonces, ¿cómo justificas que sí está cambiando eso en una asociación natural, por así decirlo? Sí. Pues mira, lo que pasa es que hay como una discusión de cómo estudiar la asociación, ¿no? Si es mejor seguir una parcela a lo largo del tiempo o tener parcelas de diferentes edades y seguir cada una de ellas. Aquí tenemos las dos cosas.
porque como hemos seguido la misma parcela durante mucho tiempo. También, o sea, una misma parcela la tenemos desde hace 10 años, entonces ahí mismo está ocurriendo la sucesión. ¿Sí me explico? Y efectivamente ocurren cosas raras, porque la parcela que estaba como pastizal hace 10 años, pues ahorita ya tendría que estar como una parcela de 2, ¿no? Si la aproximación que tenemos es así. Y no ocurre tanto así. Hay mucha idiosincrasia de cada una de las parcelas. Pero lo que sí te puedo decir es que si se colonizan esas parcelas, llegan nuevas plantas. Pero lo que pasa es que en nuestro muestreo, al principio no estábamos incorporando esos nuevos árboles que llegaban para mostrar. Entonces, por eso tampoco se ha visto que se incremente tanto la población. Pero, no sé, ¿tú cómo crees que debería estudiarse? Ah, no, de hecho, yo lo considero muy bien. No, lo digo, porque son como preguntas que no están resueltas. O sea, pero como yo también tengo esa duda de cómo, de si en realidad eso es lo que está pasando, de si de verdad está reflejando un proceso que puede durar cientos de años en unos 10, 15 muestreos de 20 años, ¿no? Claro. Y quizás no alcanza a cubrir todo. Sí, seguro que no alcanza a cubrir todo, pero sí, mira, hay unas parcelas que estaban completamente cubiertas por acacia, porque hay unas especies de bosque que son muy agresivas y no permiten que pase nada, ¿no? Y entonces se asumía que esas especies tenían sucesión detenida. Y hoy, 10 años después, ya hay árboles. Entonces, o sea, sí, tarda más tiempo, pero sí sucede la sucesión. Yo tengo una pregunta similar, como en general, ¿qué escala de tiempo? ¿Qué escala de tiempo? Pues mira, la ventaja de estos bosques es que las plantas crecen bastante rápido, ¿no? Entonces, se tenía antes considerado que como en 50 años ya podrías llegar a tener bosques de la talla del bosque maduro. Y la cuestión también es que como hay mucha carencia de agua, entonces tampoco los árboles son tan altos, ¿no? O sea, en comparación con los bosques tropical húmedo, donde los árboles, pues para llegar a la altura de 70 metros, se pueden pasar 200 años, ¿no? Entonces ahí es mucho más. La sucesión aquí es más rápida. Entonces también por eso podemos ver esta generación, yo creo, en tiempos humanos. Y, bueno, lo pregunto desde una ignorancia. ¿Sí? ¿Existen sistemas, digamos, in vitro o experimentales más rápidos donde se puede hacer sucesión con organismos un poco más rápidos, como, no sé, bacterias? Sí, pues un poco la restauración es lo que busca, acelerar los procesos, ¿no? Porque hay especies que crecen más rápido, ¿no? Entonces, a veces, cuando ocurre la sucesión natural, no necesariamente son las que se pueden establecer al principio porque tienen requerimientos a lo mejor un poco más delicados, ¿no? Pero si tú introduces estas especies que crecen más rápido, sí se aceleran. Hay otros sistemas, pues, la sucesión en bacterias, no sé cómo sea, pero supongo que también existe. Sí, hay. No sé, voy a detrás de pero ¿cómo se podría hacer esto? Supongo que puede ser modelo, ¿no? Bueno, y digo, esta prueba es tercera la sucesión de bacterias, pero en última instancia se va a quedar corta con los más queridos naturales. O sea, va a haber cosas que sí te sirven y que vas a poder aprender, ¿no? Que no cosas que tienes que hacer. En algunos casos sí, pero son especies aisladas. Pero digamos, lo que le decía a tu compañera, cuando siempre lo ves en la misma planta, pues aunque no sea especialista, se comporta como especialista. Entonces, para los fines de la red. Bueno, te digo que en cuanto a bichos estamos en pañales. Si acaso tienes listados, ¿no? Y entonces, bueno, sabes que estas especies ocurren también en Panamá. Están ahí, pero a veces te dicen que come tal o cual planta, pero puede ser esto una existencia entre el gusano y otro, porque los gusanos tienen no son comibles, se quedan produciendo también igual con él también. sí. Unos infiltrados en casos. Sí, por ejemplo, esa especie de guasuma tiene un montón de orugas que se la comen, están ahí juntas, ¿no? Entonces hay algunas que se comen, por ejemplo, una parte de la hoja y la se comen la otra, o algunas
pero a los que no se comen cierto gusano porque... Ah, sí, también puede ser la selección por parte de los depredadores, ¿no? Hay algunas coloraciones, por ejemplo, que te vuelven más susceptible a la depresión. De hecho, una alumna mía acaba de hacer un experimento con orugas de plastilina de Play-Doh, orugas cafés y orugas verdes. Entonces evaluamos la depredación y sí hay diferencias significativas. O sea, si eres verde, eres más fácil que te coman que si eres café. Y hay diferencias también en el tipo de depredador. Los pájaros prefieren las verdes y las avispas prefieren los cafés. Entonces hay balances externos, que son los otros factores que están determinando si estén ahí o no estén ahí. Oye, esto que decías de, bueno, dos cosas, que la asociación y la restauración puede ocurrir porque hay una reserva alrededor que está como un reservorio, ¿no? ¿Han encontrado alguna diferencia en los procesos sociales entre las parcelas que están en un contexto distinto, o más cerca o rodeadas de más científicos? Sabes que eso no lo podemos evaluar con el contexto que tenemos, porque digamos, o sea, con la dispersión en el espacio no me parecía. Ahora hay otro proyecto que están empezando a evaluar eso, porque sí, efectivamente, no es lo mismo estar a 3 kilómetros de la reserva que estar a 60. Y otra cosa, en sistemas en donde es mucho más difícil ver la interacción directa, por ejemplo con las bacterias, así, lo que se hace es tratar de inferir las redes a partir de la concurrencia de los bichos, ¿no? Si suelen aparecer juntos, ¿no? Yo creo que estaría bien padre, creo, que pudiéramos estos datos que serían ustedes verificados de memoria, compararlos con sus mismos datos, pero solo tomando las concurrencias y ver cómo, hacer como esa como modelo nudo, ¿no? Exacto, ¿no? Como comprobar la metodología que está usando mucho en otros sistemas, no tenemos mucho, no pueden saber, ¿no? Es decir, bueno, estas cosas reproducen más o menos esto o subestiman esto. Ah, eso está muy padre, vamos a hacerlo. Sí. A mí me llamó la atención cuando dijiste que no había diferencias entre los niveles de especialización entre los distintos estadios de la asociación, pero no entiendo por qué. Yo tampoco. Es interesante. Bueno, es que para mí suena lógico que no haya diferencias, ¿no? Porque en los 50 años no vas a tener procesos de especialización, ¿no? Entonces, pero también otra parte de la teoría te dice que, o sea, los bichos que primero colonizan son bichos que son más generalistas, ¿no? Porque no sabes quién va a estar ahí, ¿no? Entonces, como que se habla esto, por ejemplo, que los grillos son más abundantes en los sistemas perpetuales y en general son más generalistas. Entonces, eso era lo que yo tenía en mente al pasar a las orugas, que iban a ser también más especialistas, pero a lo mejor nada más es la característica intrínseca de que los lepidópteros son así. Bueno, es que a mí me suena lógico que si tienes pocas especies de plantas, pues lleguen los especialistas. Sí. Pero si lo ves desde el punto de vista de las plantas, son las plantas que dicen más vasumientas, ¿no? Que quiere decir que crecen en cualquier lado, ¿no? Entonces podrías esperar que ocurriera lo mismo con las orugas, que tuvieran todos los ¿verdad? Pero bueno, no fue. Entonces yo creo que más bien eso es como la idiosincrasia de este grupo. Pero lo que sí llama la atención es que esto de que independientemente de la identidad de quien está ahí, o sea, como si fueran compartimentos, ¿no? Independientemente que sea rojo y con alas así. Sí. También, perdón, les iba a hacer un anuncio. Junto con Karina Boyd, mi colega que les comenté, editamos un libro de ecología y evolución de las interacciones bióticas, por si les interesa. Para ahora llévenlo. No, pero lo ven en el Fondo de Cultura, solo tengo uno, si alguien quiere se lo puede llevar. Está barato.